La escena ocurre en un colegio secundario en una clase de historia de cuarto año. Las edades de los estudiantes eran de entre 15 y 16 años. Un día todos teníamos que entregar un trabajo práctico de 20 consignas y esos trabajos fueron corregidos durante la clase. La profesora había desaprobado a un alumno llamado Lautaro, por lo que él va a reclamarle a la profesora su nota, ya que según él era una nota injusta porque todos los puntos tenían un tic de bien. La profesora lo relee y le dice que un punto estaba en lápiz, pero le responde que igualmente tenía un tic de bien. Pero las respuestas de la profesora fueron: esa es tu nota y no se puede cambiar, o esa es la nota definitiva y está bien evaluado. Entonces él vuelve a su asiento y rompe en llanto. Luego de un rato se dirige hacia el pizarrón y empieza a hacer algunas cuentas para demostrar qué nota se tendría que haber sacado. La profesora estaba sentada con las piernas cruzadas y le responde de manera burlona: sí, si querés te pongo un 20 también. Después de un rato, él sale del aula sin autorización de la profesora para buscar a la directora y dijo: esto no va a quedar así. Las preguntas que me surgieron son cómo se explica la reacción de Lautaro y cómo se lee el modo de actuar de la profesora frente al reclamo de Lautaro. El primer concepto que elegí es la pulsión y los destinos de la pulsión. La pulsión es un estímulo psíquico que proviene del interior del organismo y la única posibilidad de la pulsión es tramitarla, es decir, poder buscar de alguna manera satisfacerla. Y para ello va a contar con distintos modos de poder tramitar esa pulsión. Uno de ellos es la sublimación, que sería como una manera de canalizar esa pulsión en algo creativo y aceptable para la cultura y la sociedad. En la escena eso se puede ver cuando él se dirige hacia el pizarrón y empieza a hacer algunas cuentas de matemática básica, y se podría interpretar como una manera de canalizar ese llanto mediante la realización de esas cuentas. Sería como sublimar mediante el acto de hacer cuentas, cuyo acto puede considerarse como un objeto cultural socialmente aceptado. El segundo concepto que elegí es el desamparo, que se puede entender como una situación en la que el sujeto no tiene los recursos para regularse solo. En el texto contra el desamparo se habla sobre la responsabilidad que tienen los adultos, en este caso los docentes, en brindar un amparo o protección sin ser de una manera omnipotente. Y eso tal vez no estaría pasando en la escena, dado que algunas respuestas de la profesora, como las que dice esa es tu nota y no se puede cambiar, o esa es la nota definitiva y está bien evaluado, se podrían interpretar como respuestas muy autoritarias, dejando a Lautaro en una posición de desamparo. Además, con esas respuestas y esas actitudes que tiene, como la de responder en tono burlón, se podría evidenciar que no se reconoce la simetría que hay entre el vínculo docente-estudiante, donde se considera la protección y se reconoce a la vulnerabilidad del joven. Además, en esta simetría es propio que en los jóvenes tengan ciertos abruptos, como cuando Lautaro confronta a la profesora sobre su nota y rompe en llanto, o cuando va hacia el pizarrón, o cuando sale del aula sin autorización. Y el último concepto es la adolescencia, ya que es justamente una etapa por la que está transitando el protagonista de mi escena. Por lo que ahí va a haber un sufrimiento que no cesa y va a estar relacionado con un concepto que es la extranjería, y eso quiere decir que el sujeto no reconoce ese sufrimiento o no se da cuenta de que allí hay un sufrimiento. Además, se encuentran dos dificultades: una es que no pueden encontrar un lugar donde puedan tramitar ese sufrimiento, y la segunda dificultad es la falta de un referente que pueda acompañarlos en esa situación. Esas dos dificultades entran en juego en la escena, como por ejemplo cuando Lautaro va a exigir a la profesora una explicación que lo satisfaga sobre su nota y no la encuentra por esas respuestas autoritarias y burlonas de ella, por lo que no encuentra ningún signo que lo elogie o lo haga sentir más acompañado. Además, acá entra en juego dos términos que se utilizan en ese texto, que es el dicho y el decir. En este caso, el dicho podría ser cuando Lautaro le habla a la profesora con un tono desafiante y enojado, lo cual demuestra una clara frustración. Y el decir sería el llanto, lo cual muestra que ahí hay un sufrimiento.